Y hoy vamos a ver de qué manera Dios puede hacer en nuestras vidas una fiesta. Hechos 16, 23, 25 y 26. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con mucha seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Híjoles, Pablo y Silas fueron a Filipos, estuvieron ahí un tiempo especial, como lo que hace todo un buen cristiano. Un buen cristiano, cuando va a algún lugar, siempre piensa en una iglesia cristiana. Piensa el tiempo de dónde puede adorar a Dios. No hay limitantes para este. Y Pablo y Silas eran así. Pablo y Silas llegaban a una ciudad y no llegaban solamente a turistear. Ellos llegaban y buscaban en dónde congregarse. Buscaban en dónde compartir la palabra. Y cuando llegan a cierto lugar donde estaban orando, una mujer llamada Lidia, que hacía porciones aromáticas como tipo perfumes, ella se queda sorprendida de cómo Pablo y Silas compartían la palabra de Dios. Y esta mujer llamada Lidia va y les dice a ellos: oigan, por favor, si les parece bien y si les es grato, por favor, denme la oportunidad de atenderlos en mi casa. Denme la oportunidad de recibirlos y poder hospedarlos en mi casa y tratarlos como ustedes se lo merecen. Pablo y Silas, bueno, dijeron: sirve de que no pagamos hotel, pues vamos a la casa de esta mujer. ¿Pero va a haber desayuno? Claro que va a haber un buen desayuno, comida y cena. Pues vámonos. Y se va Pablo y Silas a la casa de Lidia. Al día siguiente Pablo y Silas vuelven a salir fuera y encuentran a una mujer que tenía un espíritu incorrecto. Y esta mujer iba detrás de ellos, mitigándolos, hostigándolos. Estos son hijos de Dios, estos son hijos de Dios. Usted lo puede encontrar en ese capítulo que estoy leyendo. Y resulta de que a Pablo le colma de piedritas el platito. Y Pablo le dice a esta mujer: en el nombre de Jesús, espíritu malo, sal fuera de ella. Y la mujer queda libre. Pero sorpréndanse, los hombres que tenían cuidado de esta muchacha se enojaron, porque de ahí venía todas las ganancias para ese matrimonio. Esta mujer traía un espíritu de adivinación y ella decía lo que estaba pasándole a mucha gente. Y como se le acabó su minita de oro, estos se enojaron. ¿Ha leído esa historia? A lo mejor yo tendré otra Biblia, no va a decir la misma. Se enojaron y fueron con los gobernadores de esa ciudad y le dijeron: ¿sabes qué? Estos cuates están tratando mal, están trabajando mal, están haciendo que nosotros no hagamos las cosas romanas que se nos han impuesto, las cosas que debemos hacer. Entonces el gobierno de esa ciudad de Filipos los toman y los empiezan a golpear a Pablo y a Silas. Y después de que los golpean, los mandan al calabozo y le dicen al carcelero: mira, te voy a encargar, por favor, que a estos me los metas en las prisiones más oscuras y amárramelos bien. A Pablo y Silas les gustaba la fiesta. Les gustaba a Pablo y a Silas regocijarse con la gente que alababa a Dios. A donde ellos iban, ellos hacían una revolución, ellos hacían fiesta. Yo no sé el lugar donde usted vaya, si usted va a hacer fiesta o va como apachurrado. ¿Cómo estás? Pues dicen que ando bien, pero no ando tan bien. O siempre llega usted a un lugar con su cara de limón, como muchos ahorita traen cara de limón. Ve al que está a su lado a ver qué cara trae. Quítese el cubrebocas, no esconda esa cara limonada y apachurrada dentro de un cubrebocas. Ya después, si quiere ponerse, póngaselo, ¿ah? Pero yo trato siempre al lugar que voy, trato de hacer fiesta. Trato de dar una sonrisa, traer motivación a la gente, traer esperanza, decirle: te ves muy bien, ese peinado te quedó muy bien. ¿Cómo si ni me peiné? Pero te ves re bien. Y así era Pablo y Silas. Pablo y Silas hacían fiesta y el diablo quería que Pablo y Silas dejaran de alabar a Dios, pero algo sucedió. Versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo
y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Cantaban qué? No andaban cantando himnos al chanclas. Imagínense el Pablo y el Silas, gracias hermano Celito, cantando una canción de tristeza, de dolor. A ver los que son aquí medio chuletones, alguna canción que pueda quedar en este sermón mundana. Imagínense diciéndole a Dios: Dios, tú decías que me amabas y pues aquí me dejaste vestido y alborotado. A ver una canción que quede. A ver, Cristian. No, nada de eso, ya no hay música del mundo. A ver, alguien más por ahí. A ver, Pedrito. Ya está cerrada con 100 candados. Imagínense. No. El diablo trató de meter a Pablo y a Silas en el bote, en el calabozo más profundo. Y ahí para que se queden callados estos hostigosos, mitoteros y todo lo que termina en eros. Pero a la medianoche orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cárceles de todos se soltaron. Las cadenas, de todos se soltaron. Y Pablo y Silas empiezan a hacer una fiesta, orando y cantando himnos. Y el Espíritu Santo no pudo contenerse, porque cuando un cristiano hace fiesta, un cristiano sabe orar, un cristiano sabe adorar a Dios, el Espíritu Santo se empieza a mover y quiere estar dentro de esa pachanga, quiere estar dentro de esa fiesta. Y a él no le importa cerrojos, no le importa cadenas, no le importa prisiones. Él quita las cadenas, rompe los cerrojos, echa fuera a los que están en la prisión y hace fiesta. Y eso fue lo que hizo el Espíritu Santo con estos dos. El carcelero que había mandado a meter a Pablo y a Silas en las prisiones más profundas se espanta cuando de repente se despierta y vio que la cárcel estaba completamente abierta, las prisiones estaban abiertas. Agarra y ya se quería matar, le dicen desde adentro: ¡hey! Tranquilo, aquí estamos todos. El carcelero va y se asoma. Ahí está el maloso, ahí está el perro, ahí está el burro, ahí está el cerdo, porque así ya se ponen de apodos, ¿ya que sí? La gente se pone de perro, cerdo, como sea. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre esas personas. Y todos estaban. Y Pablo y Silas le empiezan a compartir al carcelero del amor de Jesús. Y eso que estaba en una prisión, esos que estaban en esa cárcel, hicieron fiesta. Y no solamente hicieron fiesta en la cárcel. El carcelero se llevó a Pablo y a Silas a su casa. Les hace un banquete, hace una fiesta. Todos reciben a Cristo en su corazón y sorpréndase, todos en esa casa fueron bautizados. Porque Pablo y Silas le dijeron al carcelero: si crees tú, toda tu casa será salva. Tenemos tantos motivos por hacer fiestas todos los días. Porque si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, toda nuestra casa será salva. Porque si creemos en el Señor Jesucristo, todas las promesas que Dios nos ha dado se van a cumplir. Pero desgraciadamente, digo desgraciadamente, muchos viven ajenos a esta grande bendición que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque verdaderamente no sabemos cómo, o más bien no sabemos qué privilegio obtiene una persona cuando verdaderamente se enfoca en Cristo. Pablo y Silas, ellos tenían siempre en cuenta de que el punto central de sus vidas, el enfoque total de ellos era Jesucristo.
Y cuando tú te enfocas en Cristo, no hay nada que pueda robarte las bendiciones que Dios tiene para ti. Cuando tú te enfocas en Cristo, no hay ninguna cadena que pueda atarte tanto tiempo sin que puedas ser libre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el libertador. Y sabe, Jesús dijo en su palabra en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero desgraciadamente muchos cristianos hoy en día y muchas personas que son siendo candidatos para ser discípulos empiezan a dejar de enfocarse en Jesucristo y se enfocan en la gente, se enfocan en las circunstancias. Y eso provoca una ruina espiritual. Un arruinado espiritual es una persona apachurrada que no sabe deleitarse en la presencia del Señor. Ahora yo quiero que usted entienda esto, amado. Cuando más usted se centra en Dios, cuando más usted se enfoque en Dios, más entenderá y agradecerá su infinita bondad de Dios. Podrá entender la valía tan grande que Dios tiene. Mire, tristemente, yo puedo darme cuenta que muchos en nuestra iglesia, ¿por qué hablo de nuestra iglesia? No han entendido la revelación de lo que es enfocarse en Jesús. Y lo puedo ver en la alabanza. Muchos solamente andan palomeando. ¿Quién va? ¿Quién viene? Otros andan solamente hostigando. Yo no sé si a usted le toque un hostigador en la iglesia, que nomás le anda picando las costillas, o que le anda nomás distrayendo para que usted deje de escuchar la palabra de Dios. Cuando usted ve ese tipo de personas, repréndalo en el nombre de Jesús. ¿Sí me entiende? Pero cuando nosotros nos enfocamos en Jesucristo verdaderamente, cuando nosotros nos centramos en Dios, más vamos a entender y agradecerle a Dios su infinita valía, lo valioso que es Él. En la medida en que nosotros entendemos y apreciamos a Dios, no podremos evitar responderle a su llamado. Quiero que entienda esto. Su crecimiento espiritual no depende tanto de la iglesia en la cual esté usted. Sí depende, tiene parte de ello. Pero su crecimiento espiritual depende más apropiadamente de su relación que usted tenga con Dios, de la manera como usted se enfoque con Dios, de la manera como usted ve a Dios. ¿Sí me entienden? La medida en que nosotros entendemos más a Dios, vamos a apreciarlo más a Él. ¿Sabe que muchas personas no aprecian la palabra de dirección que Dios nos da? Porque verdaderamente o porque tristemente no nos centramos en Él. Al hablar de centrarnos en Dios, estoy hablando de adorar a Dios. Y el adorar a Dios es centrarse en Dios y responderle a Él. A veces pensamos que la adoración solamente es cantar, brincar, chillar, correr. Pero la verdadera adoración, la que Dios nos demanda para que todos los días podamos tener una fiesta y andar de victoria en victoria, es centrarse en Dios y responderle. ¿Sí? ¿Sabe que cuando pasa una dama elegante, atractiva y pasa frente a mí, yo estoy en una lucha? Y yo venzo esa lucha y digo, no voy a ver hacia atrás, no voy a hacer la segunda mirada. Y cuando logro ganar esa batalla, hago una fiesta. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos luchas. Todos los días enfrentamos situaciones difíciles. Y todos los días usted y yo podemos hacer fiesta, enfocando nuestra mirada solamente en Cristo y no en la gente. Ahora la pregunta es, ¿cómo se nos revela el Dios invisible a nosotros aquí para que podamos centrarnos en Él? Miren, nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a centrarnos en lo que está más cerca de nosotros y en lo que está más claro y más visible ante nuestros ojos. Pero ¿cómo podremos nosotros centrarnos o cómo podemos tener la revelación de un Dios invisible, ¿sí?, a nosotros mismos y poder centrarnos en Él? En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, dice la palabra: porque las cosas invisibles de Él son eterno poder y deidad. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen
excusa. La primera cosa para poder entender y para poder darnos cuenta que Dios se nos puede revelar a nuestras vidas es cuando se revela a sí mismo por medio de su creación. A mí me encanta ver la creación de Dios. Me encanta escuchar los pajaritos, me encanta ver los árboles verdes, me encanta ver los cerros, las montañas, me encanta ver todo porque ahí puedo ver la creación de Dios y Dios muestra su eterno amor, Él muestra su deidad, Él muestra su gloria a través de las cosas que nosotros podemos ver, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación ¿de qué? Del mundo. ¿Cómo podemos ver las cosas invisibles de Dios? ¿Cómo podemos ver su eterno poder y su eterna deidad en esta tierra? A través de las cosas que Él formó. Número 2, Dios será revelado a sí mismo a través de su palabra escrita. La Biblia dice en el libro de 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En el libro de 2 de Pedro capítulo 1 del 20 al 21 dice, entendiendo primero esto, que ningún profeta de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios nos permite conocer a ese Dios invisible pero todopoderoso. ¿Sabe de qué manera Dios va a tener un peso en la vida de un cristiano? Cuando ese cristiano esté conociendo cada día más y más a Dios. Pero si un cristiano no lee la Biblia, si un cristiano no pasa tiempo de intimidad con Dios, las circunstancias lo van a mover. El viejo hombre va a volver a crecer. Aquel gruñón que ya no es gruñón va a volver a ser gruñón. Aquel criticón que llegó a la iglesia ya no critica, va a volver a criticar. Porque uno de los espíritus demoníacos que están destruyendo a su iglesia es el espíritu de chisme, de murmuración y de crítica. ¿Sí? Yo me quedo sorprendido porque conmigo la gente no llega a chismearme y me da coraje. Que a todos le chismean menos a mí. ¿Por qué será, Jessica? A mí no me llegarán los chismes. ¿Tú por qué crees? ¿Por qué será, Carlitos? Porque yo he entendido algo. Que cuando a mí alguien viene a traerme un chisme, yo lo tomo no como un chisme, sino lo tomo como una oportunidad para aclarar las cosas. Ay, hermano, fíjese que fulanito. Y yo le presto atención. ¿Qué más? Y ¿qué más? Y ok, vamos con ese fulanito y vamos a arreglar las cosas de una buena vez. Vente. No, pastor. O de repente, el clásico chuletón que llega. No sé si a usted le ha llegado ese tipo de gente. Que llega y le dice, ay, es que fíjate que me dijeron esto de ti, Manta. ¿Quién te dijo? No te voy a decir quién me dijo porque me dijo que no te dijera nada. Ay, hijo de María Morales. Y le digo, si vas a traerme el chisme, tráemelo completo. A mí no me andes con cositas de que no te voy a decir quién me dijo. O hay otros que llegan y me dicen, ay, pastor, fíjese que fulano de tal lo vi haciendo esto y esto otro. Se lo digo en mucha confianza, pero por favor no le diga que yo le dije porque yo lo aprecio. Y le dije, te metiste en un serio problema. Tengo que arreglar esta situación y tú vas a ser mi primer testigo porque tú me lo dijiste. Es como cuando usted pone raidolitos dentro de un cuarto, todos los zancudos pelan gallo. Así pasa conmigo. Pero hay otros que les gusta el chisme. Dígale que está a su lado, ¿no seré yo? ¿Y qué más, Manta? ¿Y qué más, Manto? Para la palabra de Dios somos bien distraídos, pero para los chismes, bien que pelamos la oreja, ¿verdad? No se diga a las mujeres, no, con todo respeto. Pero está el hombre platicando con otro varón y la mujer está acá.
con la hermanita. ¿Qué dijiste? No es cierto eso, ¿eh? ¿Qué me decías? Y sabe que el diablo quiere que nosotros nos enfoquemos en las cosas de este mundo que en las cosas de arriba. La Biblia dice que cuando tú tengas que tú vengas a la iglesia y traigas tu ofrenda, si te das cuenta que uno de tus hermanos, hay un problema con uno de tus hermanos, dice que vayas y te reconcilies con tu hermano. ¿No lo dice así la palabra? Y después de eso ve y trae tu ofrenda. Pero tristemente muchos de los cristianos agarran y escuchan chisme, escuchan otro chisme y no resuelven esta situación, no confrontan la situación y ¿sabe qué? Termina una bomba. Dios utiliza a veces los cuervos para alimentar a los profetas, ¿sabe usted eso? ¿Qué profeta fue alimentado por un cuervo, Oliver? Elías. Y a veces Dios permite que vengan los cuervos chismosos para decirle a usted lo que está pasando en la iglesia, en su entorno, para que usted vaya y lo arregle, no para que sea otro chismorrón igual que esos. ¿Cuántos alguna ocasión han dicho, pero no se lo digas a nadie, no se lo digas a él, o no se lo digas a nadie? Levante su mano el que lo ha dicho. Yo lo he dicho muchas veces, ya me arrepentí, gracias a Dios. Y los que no son unos mentirosos, porque todos han dicho en alguna ocasión eso. ¿Sabe a dónde se van los mentirosos? Le voy a decir una cosa, al cielo, si se arrepienten. Pero un mentiroso y un chismoso no arrepentido, ¿a dónde se va, Cristi? Con el chanclotas. Dígale al que está a su lado, ¿seré yo acaso? Pero dígaselo así con estilo, ¿seré yo acaso? Y si usted no se lo dice es porque usted algo trae, algo pasa por ahí. Nosotros, amados, tenemos que entender que nosotros debemos buscar a Dios por medio de Cristo, como está establecido en la Biblia. Cuando lo hacemos de esa manera, el Espíritu Santo abre los ojos de nuestro entendimiento y vamos a poder ver a Dios revelado en las Escrituras. En la medida que verdaderamente nosotros comprendemos más a Dios, a su vez le respondemos más en adoración. Y la Biblia nos revela que a Dios, la Biblia nos revela a Dios en la palabra para que podamos enfocarnos en Él. La Biblia no fue hecha para que usted solamente aprendiera algunas historias bíblicas. La Biblia fue hecha por Dios mismo, por medio del Espíritu Santo y de Jesucristo, para que usted pudiera enfocarse en ese Dios. Hay muchos que se conocen la Biblia al derecho y al revés y se conocen las historias de la Biblia santo y seña, pero ¿de qué les sirve si no se enfocan en Él? Conocen a Jesús y en lugar de ir a arreglar las situaciones, en lugar de perdonar, en lugar de amar a nuestros enemigos, los odiamos más. ¡Yujú! En la medida en que nosotros nos enfocamos en Dios, amados, conoceremos más a Dios. De manera que quiero que usted entienda esto: si hay poca revelación de Dios, nos enfocaremos poco en Él. Y si nos enfocamos poco en Dios, habrá poca adoración. Llévese este mensaje, por favor. Si usted se enfoca poco en Dios, habrá poca revelación de Dios. Y si hay poca revelación de Dios, habrá poca adoración. Una persona, cuando está pasando momentos críticos, momentos difíciles, ahí se puede observar verdaderamente en quién se está enfocando. Pero cuando esta persona se deprime, deja de bañarse, deja de peinarse, deja de ir a la iglesia y empieza a maldecir su propia vida, esta persona no está enfocada en Dios. ¿Por qué? Porque hay poca adoración. ¿Sabe? Cuando venimos a la iglesia a adorar a Dios, a cantarle a Dios, venimos verdaderamente mostrando en quién estamos enfocados. Por ejemplo, yo puedo ver un cristiano, entre comillas, que está viendo el celular y está viendo el partido de fútbol o está viendo el Face en la iglesia. Yo digo, este cuate está poco enfocado en Dios. Otros que nomás se andan levantando para arriba y para abajo, van y vienen al baño nomás distrayendo, están poco enfocados en Dios. Pero cuando veo cristianos que verdaderamente prestan atención, llegan temprano, traen su libretita para anotar, traen su Biblia, yo digo, este cuate se está enfocando en Dios.
Y cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de la necesidad, cuando llega el momento difícil, ellos siguen haciendo fiesta para el Señor. Porque las circunstancias no nos van a desenfocar de aquel que vive en nosotros. Las circunstancias simplemente nos sirven para poder tener algo que decir. Dios merece la adoración y la alabanza. Si usted cree que Dios merece la adoración, dele un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie y apláudale con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Ahora quiero que entienda esto, amado. La adoración incluye varias cosas, como lo que son las palabras, lo que son las acciones, es la conducta y la respuesta del alma con el foco puesto en Dios. Dije que la adoración incluye ¿en qué? Palabras y los que están anotando. La adoración incluye palabras y, diga conmigo, palabras y acciones. Ya se acordó, ¿verdad que sí? Ya. La adoración incluye palabras y acciones. Y es la concentración la que le da respuesta a nuestra alma, que Jesucristo es el enfoque de nuestra vida. Vamos a adorar a Dios como iglesia o como personas únicamente cuando Él es el centro de nuestra atención. Siempre que nos concentremos en el infinito valor de Dios, vamos a responder en adoración. Tan cierto como es la luna que refleja el sol, es tan cierto que usted va a poder adorar a Dios de una manera correcta cuando usted se enfoca correctamente en quién es Él. No se enfoque en el pastor. No se enfoque en los líderes solamente, enfóquese en Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahora, ¿qué es la adoración para usted? ¿La adoración es un nivel externo o es un nivel interno? El verdadero nivel de la adoración no es el deber externo, que es decir o hacer, es el deber interno. En el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 4, la Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando usted se deleite, está hablando de algo interno. Entonces, la adoración, ¿dónde empieza? En lo interno. Nunca espere usted como congregante o como vecino de un cristiano que está a su lado, si no tiene una adoración interna que pueda expresar una adoración externa. No es así. Ahorita que estábamos cantando ahí, yo me ponía a brincar y a gritar. Y estamos pasando momentos difíciles como familia, pero ¿sabe algo? Yo he aprendido que Dios es mi libertador, que Dios es mi sanador, que Dios es mi protector y que fuera de Él nada puedo hacer. Que al único que tengo en los cielos y en la tierra y que puedo depender de Él es Dios. Esa es la verdadera adoración. Cuando usted conoce a Dios, se da cuenta que Dios cumple cada una de sus promesas. Que no hay ninguna promesa que Él no va a cumplir, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él le dijo algo a usted, Él lo va a cumplir. Por eso no hay de qué temer, no hay de qué preocuparse. Viene usted a la iglesia cargado de problemas. Yo aprendí a hacer algo. En su bendecida casa, ¿sí? Usted cuando llegue, lo primero que va a ver va a ser un árbol grandote que planté y que creció bien rápido. Y tiene muchas ramas en el mero centro del patio. Le invito para que vaya. Y cuando llego a la casa, yo dejo ahí todos mis problemas, ahí los cuelgo. El problema este, el problema aquel, el problema esto. Y entro a mi casa y entro sin problemas. Y cuando salgo de mi casa, veo el árbol, agarro otra vez mis problemitas y me los llevo para empezar a resolverlos. Es lo que tenemos que aprender a hacer en la casa de Dios. ¿A qué vino a la casa de Dios? ¿A quejarse? ¿A lamentarse? ¿A adorar a Dios? ¿A orarle a Dios, que es adorarle? Entonces usted deje los problemas allá afuera, venga aquí a la iglesia, céntrese en el Señor y cuando salga, el Señor le va a decir de qué manera resolver sus problemas. Dígale que está solo ahí, te hablan, hermano. Si nosotros no sabemos adorar a Dios, vamos a ser débiles e inseguros. La adoración es concentrarse en Dios y responderle a Dios. ¿Por qué digo que tenemos que enfocarnos en Dios?
Porque la adoración hace que las personas sean más piadosas, porque las personas se transforman en lo que se enfocan. Diga conmigo, yo soy en lo que me he enfocado. Yo me transformo en lo que me he enfocado. A ver, ¿cuántas muchachas traen sus pantalones rotos? Que se pongan de pie. Que se pongan de pie las que dan pantalones rotos. Hoy no me traje yo mi pantalón negro roto, que también me gusta ponérmelo de vez en cuando. Y no es malo que se ponga un pantalón roto. Pero la pregunta es, a ver, señorita Bere, venga para acá usted, por favor. Bere, ¿verdad? Évele. ¿Évele o Evelyn? Evelyn. ¿Te digo a lo mexicano Évele o así Evelyn? Eve. Eve, ¿por qué traes pantalones rotos? Porque así los venden, donde fui a la tienda. Ah, ya le echó la culpa a los que los venden. Pero ¿a poco tú te vas a poner algo nada más porque lo venden? Ah, ¿por qué? Porque me gustó. ¿Y por qué te gustó traer pantalones rotos? Yo me acuerdo que en mi época, cuando yo era niño, que todavía sigo siendo un niño, gracias a Dios, me acuerdo que mi mamá nos compraba parches de esos grandototes para tapar un hoyito chiquitito y lo pegaba en el pantalón porque decía, es incorrecto que usted salga a la calle con un pantalón roto. ¿Cuántas mamás pensaron así en alguna ocasión? Pero ya hasta las mamás se los ponen, ¿verdad, Mari? A ver, ¿cuántas mamás traen el pantalón roto? Pero el detalle es de que Evelyn se compra un pantalón roto, simplemente, ¿saben por qué? Porque vio a alguien que ella admiraba, a alguien en el cual ella estaba enfocada y dijo, ay, mira, mi artista favorita trae pantalones rotos, yo también me los voy a comprar. ¿Me equivoco? Pues así se usan ya en esto. Gracias, Evelyn. Un aplauso a Evelyn. Nosotros imitamos aquello en lo que pensamos. ¿Es cierto o no es cierto? Los niños simulan que son héroes en los que piensan. Los adolescentes se visten como sus estrellas, las estrellas más populares que salen en las televisiones. Podemos hablar de una manera incorrecta, pero los que ven pornografía solamente se enfocan en lo malo. Usted se enfoca en algo y usted va a hacer eso algo. Si usted se enfoca en la gente, solamente va a hablar de la gente. A ver, pregúntele a un chismoso que le diga 5 textos de la Biblia, se los aseguro que no se los va a decir. Si viene un chismoso con usted a darle un chisme, dígale, a ver, antes de que me cuentes el chisme, dime 5 textos de la Biblia. Y hágale como le hacían los chavitos, 5 marcas de cigarro. Dígale, 5 textos de la Biblia. Se va a dar cuenta que no va a ser. ¿Por qué? Porque un cristiano que se enfoca en la palabra de Dios no tiene tiempo para andar hablando de la gente. ¿Solamente de quién habla? De Dios. Porque su enfoque está en Él. Un cristiano que se enfoca en Dios, ayúdame Adolfo, no se preocupa de las circunstancias, no llora por ello, sino se deleita confiando en el Señor. El apóstol Pablo hablaba a la segunda carta a los Corintios y decía, porque tengo esto por cierto, este grande tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no del hombre. Que estoy atribulado en todo, pero no angustiado, en apuros, pero no estoy desesperado, perseguido, pero no estoy desamparado, posiblemente derribado, mas no destruido. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Pablo y Silas pudieron salir de esa cárcel? ¿Saben por qué el Espíritu Santo pudo romper esas cadenas que humanamente hablando son imposibles de romper? Porque ellos tenían puestos sus ojos en el autor y el consumador de todas las cosas, en Jesucristo. Amados, hombres y mujeres que vienen, tal vez tengan una semana, 15 días, un mes, un año, 10 años. Si usted se enfoca en Dios, no va a haber nada ni nadie que lo haga retroceder del camino del Señor y usted va a terminar siendo un triunfador. Pero si usted se empieza a enfocar en la gente, usted va a terminar perdiendo.
A veces nosotros como cristianos nos enfocamos tanto en las personas que vemos sus faltas y vemos sus errores y esperamos el momento de su caída, esperamos el momento de su derrota para poder decir con letras mayores: es un castigo de Dios. Cuando no sabemos si posiblemente sea Dios quien esté promocionando a esa persona para levantarlo. Porque Dios escogió al ser humano de lo más vil y de lo más menospreciado. Pero a veces dejamos de enfocarnos tanto en Dios y nos enfocamos en nosotros, que empezamos a sentirnos jueces y empezamos a pensar que nosotros tenemos más conciencia y más sabiduría que Dios mismo. Los que se concentran en llegar a la cima leen libros de personas que están en la cima. Si usted quiere llegar a la estatura del hombre perfecto, enfóquese en el hombre perfecto. Yo trato de ser un ejemplo para usted, pero no soy perfecto. Si usted quiere llegar a donde Dios quiere que usted pueda llegar, enfóquese en Él. Y quiero terminar con esto. Fijarse más en el mundo que en el Señor nos puede hacer más mundanos que piadosos. Fijarse más en el mundo que en el Señor nos puede hacer más mundanos que piadosos o que verdaderos adoradores. Si queremos ser verdaderos adoradores, si queremos ser piadosos, debemos de enfocarnos en Dios. Deje de enfocarse en los errores de su hermano. Ore por él. Deje de enfocarse en las circunstancias que usted está pasando en este momento. Ore por ellas. Deje de enfocarse en lo malo, en lo negativo, en lo débil, y enfóquese en Él. Y le garantizo que todos los días usted tendrá una vida de victoria. Y nunca su sonrisa se apagará de su rostro, porque usted se enfoca en el Señor. Y no va a haber nada ni nadie que lo separe del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez. Pablo y Silas estaban en la cárcel, no se pusieron a chillar. ¿Qué hicieron? Oraron y cantaban himnos a Dios. Yo quiero que se ponga de pie en esta hora. Tal vez usted se ha enfocado más en las cosas de este mundo que en las cosas de arriba. A veces enfocamos más nuestra vida en los juicios que en el amor de Dios. A veces enfocamos más nuestra mirada en las derrotas que en las victorias. Porque yo he leído en la palabra que Jesús, que Dios nunca ha perdido una batalla. No sé si usted lo ha leído. Y esto me da la certeza de que ni la misma muerte podrá vencerme. Porque desde que Jesucristo venció a la muerte en la cruz del Calvario, hoy considero a la muerte uno de mis mejores enemigos. Porque cuando llegue la muerte a mi vida, la muerte va a permitir que yo pueda estar con Cristo por toda la eternidad. Cuando usted está en los momentos difíciles, cuando usted ha perdido alguna batalla, cuando usted ha caído, cuando usted ha perdido, ¿en qué se enfoca? ¿En su culpabilidad? ¿En su debilidad? ¿O en Dios? ¿Sabe que muchas veces yo he pecado? Muchas veces he hecho cosas incorrectas, pero he entendido que tengo un Dios que me ve como un hombre justo,
Porque justificados pues por la fe es que tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y las faltas que cometo no quitan de mí la etiqueta de justicia, porque soy justificado por la fe, no por las obras. Y cuando fallo, conozco a un Dios y me enfoco en ese Dios que me dice: si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levantará. Pero como muchos no conocemos a Dios y no nos enfocamos en Él, creemos lo que nos dice el diablo: pecaste, te vas al infierno con todo y tenis y pantalones rotos. Pero cuando usted se enfoca en Dios, entiende que todas las cosas nos ayudan para bien. No sé qué circunstancia esté pasando, no sé qué situación esté enfrentando. Lo único que sí le puedo decir: si usted se enfoca en Dios, Dios va a cambiar todas las cosas para bien. Dios va a cambiar la tormenta y la tempestad y va a traer aguas tranquilas y quietas para que usted pueda descansar en Dios.